Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 91. A la oficina de locaje. Oficina de locaje. La oficina de locaje lucía exactamente como Sukuna la recordaba de hacía tantos años. Dudaba que esta afirmación fuera cierta incluso si Hachirama Senju resucitara y entrara hoy. Prácticamente nada había cambiado en ese lugar, a excepción de los paquetes de papeles atados de forma suelta que abarrotaban el escritorio de locaje, llenando por completo un lado de la mesa. La densa humareda en el aire expuso el hábito de fumar empedernido del actual líder de la aldea. Y, por último, al hombre mismo. Él tampoco parecía cambiar, no importaba cuánto tiempo pasara. Suspiro. ¿En qué puedo ayudarte, Sukuna-kun?, dijo la voz tranquila de Sarutobi Hiruzen, quien todavía estaba fumando cuando Sukuna y Karin entraron a la oficina. Estamos aquí para una misión de rango de Hokage-sama, respondió Sukuna con una sonrisa falsa, una que había practicado lo suficiente como para que ya nadie pudiera notar la diferencia. Ah, parece que Genma se apresuró en su decisión, suspiró el anciano. Era evidente que intentaba echarle la culpa a Genma, lo cual era justo, ya que Genma fue quien les falló. Pero la culpa también recaía en el propio anciano. Era obvio que Genma no había planeado formar un equipo desde el principio. ¿Qué esperaba Hiruzen que pasara cuando lo obligó a hacerlo? Está bien. Sensei Johnny no, nos haremos más fuertes de todas formas, sonrió Sukuna, ocultando cualquier rastro de irritación. La verdad es que lo prefería así. Preferiría no recibir un sermón de un Jonin al que podría borrar con un solo movimiento de su dedo durante los próximos años. Él no era el único que pensaba así, Karin compartía su opinión, aunque por razones completamente diferentes. Sabes, dijo Hiruzen, Aizawa-kun se enteró de tus resultados y mencionó que su oferta sigue en pie. Eres bienvenido a trabajar con él en el hospital de Konoha. Hiruzen recordó cómo el hombre casi había derribado la puerta de su oficina hace unos días, exigiendo la tutoría de Sukuna. Al enterarse de que el chico de cabello rosa había decidido unirse a un equipo Jnin en lugar de quedarse en el hospital, Aizawa, el actual director del hospital de Konoha, intentó por todos los medios hacerle cambiar de opinión. Como Sukuna seguía negándose, Aizawa visitó personalmente al Hokage. El hombre había estado desesperado por mantener a Sukuna hospitalizado, y con razón. La técnica maldita inversa y la reversión de la técnica maldita de Sukuna eran nada menos que milagrosas en el campo de la medicina. Después de años de práctica, Sukuna había mejorado su RCT lo suficiente como para poder curar a otros mucho más rápido que cualquiera que usara el jutsu de palma mística estándar. Nadie se le acercaba en ese aspecto. Lo único que podía superar su capacidad de curación era la fuerza de los 100 sellos de Tsunade, ni siquiera su jutsu de palma mística podía compararse. Con razón el hombre estaba tan desesperado por retener a este chico allí, reflexionó Hiruzen. Incluso él tuvo que admitirlo, los informes del hospital de los últimos 5 años habían sido sorprendentes. Los registros de Sakura y Karin eran excelentes, sin duda se convertirían en ninjas médicos capaces, pero Sukuna. Este chico había revolucionado el hospital. Hiruzen recordó cómo Sukuna una vez le había regenerado el dedo que le faltaba a un shinobi usando su técnica. No fue perfecto, le había llevado una semana, pero eso por sí solo superaba todo lo que Hiruzen había visto jamás con ninjutsu médico. Ni siquiera recordaba que Tsunade pudiera regenerar una parte del cuerpo perdida. Solo se preguntaba de qué sería capaz Sukuna una vez que madurara por completo. ¿Podría algún día regenerar extremidades enteras? Tal vez no lo hubiera creído si no hubiera visto con sus propios ojos a Sukuna curar a Iruka de una herida fatal. Hiruzen estuvo a punto de enviar al niño de vuelta al hospital, pero Sukuna se había negado repetidamente. Este era solo otro intento, y Hiruzen ya sabía cuál sería la respuesta. No, gracias, respondió Sukuna con firmeza. Aprendí jutsu médico porque es útil. Pero no tengo intención de dedicarle mi vida. Lo sabía, pensó Hiruzen, asintiendo para sí mismo. No tenía sentido insistir más en el asunto. Entonces, ¿qué dices, muchacho? ¿Debería asignar otro sensei Jonin a tu equipo?
Preguntó Hiruzen, con la mirada perdida, como si acabara de notar la ausencia de su tercer compañero. Kiyomi no planea seguir encargándose de misiones con nosotros, ya que el equipo nunca se formó oficialmente, aclaró Sukuna. A partir de ahora, Karin y yo nos encargaremos de las misiones por nuestra cuenta. Hiruzen asintió, comprendiendo. Si sus suposiciones eran correctas, pronto se enteraría de que Izumi había tomado a Kiyomi como aprendiz. En retrospectiva, tal vez debería haber dejado que esa chica Uchiha se hiciera cargo del equipo desde el principio. Pero entonces recordó el informe de Genma. Puede que el hombre no hubiera seguido las instrucciones, pero al menos había revelado información valiosa sobre su prueba. La mayor parte era esperada, pero una cosa sorprendió a Hiruzen. Kiyomi Uchiha había despertado su Sharingan. Y no hacía mucho, poseía un Sharingan de 3 Tomoe completamente desarrollado. Su decisión anterior había sido correcta. Mantenerlos bajo observación, especialmente a Izumi y Kiyomi, fue la decisión correcta. Todavía tenía Jonin que podrían asignarse a Sukuna y Karin, pero encontrar un tercer miembro sería difícil. No, gracias, dijo Sukuna con naturalidad. De todas formas, la mayoría de los sensei Jonin no podrían enseñarme mucho. Tengo Taijutsu y Jutsu médico dominados. Karin y yo dominamos lo básico y preferimos entrenar por nuestra cuenta. Karin asintió. Sukuna ya le había enseñado todo lo que podía, desde técnicas de sellado hasta ninjutsu. El Hokage los estudió a ambos por un largo momento, luego exhaló una bocanada de humo con otro suspiro. Entonces respetaré tu decisión, dijo finalmente, con una sonrisa de abuelo. Pero no dudes en acudir a mí cuando quieras si tienes alguna pregunta. Estaré encantado de ayudarte. Otros podrían haber caído en la trampa, pero Sukuna no. Aún así, demostró su agradecimiento por la oferta. En cuanto a la recompensa que pediste, tu ayuda para detener a Mizuki y salvar la vida de Iruka, toma esto. Hiruzen sacó un pequeño pergamino y se lo lanzó a Sukuna. Lo atrapó sin esfuerzo. Asegúrate de destruir el pergamino después de haber memorizado el jutsu, añadió Hiruzen. Entendido, respondió Sukuna. Esta era la recompensa que le había pedido al anciano. Si bien Naruto había pedido el jutsu clon multisombra por sugerencia de Sukuna, este había elegido un jutsu diferente, uno que realmente podía usar. No había muchos jutsu compatibles con su energía maldita, pero con algunas modificaciones y un voto vinculante bien colocado, estaba seguro de que este funcionaría perfectamente. Ya llevaba tiempo planeándolo. Gracias a Danzo, ya tenía acceso al jutsu, simplemente no tenía una razón legal para practicarlo. Dada la naturaleza de la técnica, sería difícil ocultarla, así que decidió obtener el permiso oficial del anciano. En cuanto a si realmente podría usarlo o no, Hiruzen no lo sabía, pero estaba dispuesto a invertir. Eso era suficiente. Y finalmente, esta es tu misión de rango D, dijo Hiruzen, entregándole otro pergamino. Esta vez, Sukuna no se molestó en tomarlo. Ya presentía lo que podría ser y dejó que Karin se encargara. Nani. ¿Quitarle la hierba al señor Tonika? Karin parpadeó con incredulidad. ¿Qué es esto? Creo que hay un error, Hokage-sama. Hiruzen, a pesar de toda su edad y sabiduría, solo les dedicó una sonrisa cómplice. Y así comenzó su gran incursión a través del mundo de las misiones de rango D. Capítulo 92, Misión de rango D. El sol calentaba, el olor era peor y el sonido de las quejas de Karin nunca cesaba. ¡Uf! Esto es ridículo. Gimió, sacando un barril medio roto de la orilla fangosa. Somos ninjas, Sukuna. Ninjas. No basureros. Había estado quejándose todo el día, desde que la pobre chica aprendió lo que eran las misiones de rango D. Ni que decir tiene, como a cualquier niña normal, no le gustaba nada. Quería salir de la aldea, emprender misiones peligrosas y darles una paliza a los villanos. Había trabajado muy duro, tal vez más duro que la mayoría, para volverse más fuerte, en parte para que nada parecido a su pasado se repitiera jamás y en parte para poder seguir el ritmo de Sukuna.
Había invertido años de esfuerzo y sudor en su entrenamiento, solo superada por personas como Sukuna y Sasuke. Y ahora, ¿cómo estaba usando todo ese entrenamiento? Limpiando basura, persiguiendo gatos y arrancando malas hierbas de los jardines de otras personas. Mierda. Estaba claro que Uzumaki Karin estaba furiosa, y con razón. Se había esforzado tanto para hacerse más fuerte, ¿y para qué? Trabajo manual. Sukuna estaba de pie en medio del río poco profundo, con las mangas arremangadas, sacando tablones de madera empapados uno a uno. Ni siquiera se molestó en mirarla. Se llama misión de rango de por algo. Todos los nin las hacen. Solo aguanta. Karin dio un pisotón, mirándolo fijamente. Sí, pero tanta basura. ¿Quién tira todo esto al río? Mira esto. Levantó una olla oxidada, con el agua goteando por su brazo. ¿Qué se supone que haga con esto? ¿Cocinar? Sukuna sonrió levemente. Podrías. Seguro que sabría a barro. Va con tus habilidades culinarias. Disculpa. La cara de Karin se puso roja. Tiró la olla a la basura con más fuerza de la necesaria, salpicándose agua sucia por todas partes. No podía evitarlo, su cocina era bastante decente, en realidad. Una habilidad básica de supervivencia que se vio obligada a aprender tras el fallecimiento de su madre. Pero comparada con lo que Sukuna podía preparar en su tiempo libre, a menudo compartiendo con sus amigos, ella no era nada. Y como si no fuera ya inusual que un adolescente fuera tan bueno cocinando y además fuera increíblemente fuerte, Sukuna lo disfrutaba. Constantemente inventaba platos extraños pero deliciosos de los que nadie había oído hablar. Karin a veces se sentía absolutamente incompetente como niña, especialmente en una época en la que todavía se esperaba que las mujeres fueran buenas en las tareas domésticas. Afortunadamente, esas expectativas no se impusieron mucho a las kunoichi. Aún así, la mayoría de ellas acababan casándose con shinobi, así que tenía sentido. Pero no le disgustaba. De hecho, lo apreciaba. ¿Quién no querría una pareja capaz de cocinar algo tan bueno que te morderías los dedos después? ¿Sabes? Seguro que hay otros nin por ahí persiguiendo bandidos, protegiendo mercaderes, quizás incluso luchando contra ninjas enemigos. Mientras tanto, estamos hasta los tobillos en lodo. Sukuna se encogió de hombros, sacando otro trasto. Lo dudo mucho. Todos los equipos nin pasan por esta fase en tiempos de paz. En todo caso, deberíamos estar agradecidos de crecer en paz. Oí que durante las guerras, obligaban a los niños más jóvenes que nosotros a ir al campo de batalla. Su voz era tranquila, pero sus palabras tenían peso. Con los años, la mentalidad de Sukuna había cambiado mucho. Se había vuelto más agudo, más acostumbrado a luchar y a matar, pero al mismo tiempo, su aprecio por la vida había crecido. Es extraño cómo solo un asesino podía valorar la vida más que un médico. Y él era ambas cosas. Ese no es el punto, gimió Karin, sacando una sandalia rota del lodo. La sostuvo entre dos dedos, con la nariz arrugada. ¿Ves esto? Es insultante. Si quisiera tocar zapatos asquerosos, trabajaría en una lavandería. Sukuna finalmente rió entre dientes. Hablas demasiado. Simplemente termina el trabajo. Karin hizo un puchero y arrojó la sandalia. De repente, una mirada traviesa apareció en su rostro. Oye, ¿por qué no me llevas contigo la próxima vez que salgas del pueblo? Sukuna hizo una pausa. Por un instante, su expresión relajada se transformó en la de un asesino calculador. Solo por un instante, pero en ese instante, lo procesó todo. ¿Por qué Karin preguntaría eso y cómo lo sabía? Era obvio cómo lo supo. Así fue como la conoció. Pero ¿por qué seguía pensando que lo hizo? Entonces recordó, Karin era posiblemente el segundo mejor sensor de todo el mundo shinobi, justo después de Naruto. ¿Me estás vigilando?, preguntó Sukuna, reanudando su trabajo. Jejejeje, nadie puede esconderse de mi ojo mental de Kagura en cientos de kilómetros. No eres el único al que sigo la pista. Y, sinceramente, destacas con ese extraño chakra tuyo. Es casi desconcertante.
Karin se encogió de hombros. No sabía nada de energía maldita, pero se dio cuenta de que el chakra de Sukuna era diferente. No parecía chakra normal, era oscuro, cálido y agudo. Y había mucho. Tanto que, después de Naruto y sus 9 colas, Sukuna era la segunda persona más fácil de rastrear en Konoha para ella. Lo cual funcionó para ella, ya que esos dos eran las personas con las que más interactuaba de todos modos. No hace falta decir que fue realmente difícil para Naruto y Sukuna escapar de esta autoproclamada hermana mayor suya. No. Sukuna rechazó inmediatamente su propuesta, sin siquiera molestarse en explicarlo. ¿Por qué? No me ignores sin más, se quejó Karin, abandonando su trabajo para plantarse frente a él, bloqueándole el paso. Lentamente envolvió sus brazos alrededor de los de él y se presionó contra él, medio bromeando, medio cumpliendo sus fantasías. No, dijo Sukuna con sequedad. No te callabas. Amenazaste con llorar delante del Hokage hasta que me ordenó llevarte. Eso no es, dulce, es chantaje. Respondió Sukuna con irritación. Aunque sabía que ella no lo haría, se suponía que sus salidas eran un secreto. Si se revelaba, habría consecuencias. Pero eso no significaba que no pudiera seguir molestándolo. Y por Dios, si abría la boca sobre sus pequeñas escapadas delante de, digamos, Sakura, Sasuke o Naruto, entonces tendría 3 incordios más rondando a su alrededor. TCH. Qué molesto. Karin se rió, sin la menor culpa. Estrategia emocional. Así se llama. Efectiva, ¿verdad? Quizás debería dejarte en algún lugar del bosque. Seguro que alguien recogerá al perro perdido tarde o temprano, murmuró. Cuanto más lo pensaba, más atractivo le parecía. Karin lo ignoró, girando en círculo mientras caminaban, completamente consciente de que él simplemente estaba de mal humor debido a su truco. Esto va a ser genial. Lucharemos contra los malos, capturaremos criminales y quizás incluso salvemos a algunos habitantes del pueblo. Estoy deseando mostrarles lo que he aprendido este año, Datebane. No te molestes. No habrá nada parecido. Hoy tenemos una misión sencilla, rastrear y eliminar a unos bandidos, se quejó Sukuna. ¿No hay sino enemigos? Solo bandidos comunes, se quejó Karin y le sacó la lengua. Ella dudaba mucho que él hubiera aceptado ese tipo de misión sin intención. Da igual. Mira cuánto he mejorado. Es seguimiento, ¿no? Déjamelo a mí. Karin hinchó el pecho, sin inmutarse en lo más mínimo por las tácticas turbias de Sukuna. Bien, esa es la razón principal por la que elegí esta misión. No se me da bien rastrear. Quería encargarme de misiones más complicadas, pero rastrear me resulta un rollo. Si te va bien esta vez, quizá te lleve conmigo en el futuro si surge una cazarrecompensas como esta. Sukuna respondió con indiferencia, pero eso hizo que Karin se detuviera. ¿En serio? Sus ojos se iluminaron, ansiosa por demostrar lo que podía hacer. Sí. Sukuna la miró cansada pero asintió de todos modos, incapaz de ocultar la sonrisa que tiraba de sus labios. A medida que se adentraban en el bosque, el silencio se apoderó de todo, salvo del crujido de las hojas bajo sus pies. Sukuna caminaba perezosamente con las manos en los bolsillos, mientras Karin mantenía los ojos cerrados, concentrada. Esta vez, él no se inmiscuía, dejándola encargarse de todo sola. Si le estaba haciendo un trabajo de novato a propósito, mejor que lo hiciera ella sola. Los encontré, susurró al cabo de un momento. 7, a unos 800 metros de aquí. Están escondidos en un pequeño campamento cerca de un arroyo. Sukuna asintió. Bien. Con razón fue tan difícil encontrarlos. Están prácticamente escondidos en el corazón del bosque. Este es tuyo. Yo lo veré. Karin sonrió, desbordante de emoción. Por fin. No parpadees, o te perderás mi genialidad. No grites, idiota. A este paso, ante tu brillantez, veremos ese campamento vaciado, los bandidos ya desaparecidos, o peor aún, nos tenderán una emboscada, reprendió Sukuna, ganándose un puchero de la chica.
Se acercaron hasta que el campamento quedó a la vista. Los bandidos estaban holgazaneando, con las armas a los costados, completamente inconscientes. Sukuna evaluó primero su fuerza desde su lado, no parecían shinobi ni tenían entrenamiento formal. Básicamente, eran carne de cañón. Perfecto para la primera vez de la niña. Entonces te toca a ti, le asintió. Karin sonrió e hizo una señal con la mano. Jutsu de clon de sombras. En un instante, aparecieron 3 copias de ella, corriendo hacia el campamento desde diferentes ángulos. Sukuna le había enseñado. Si alguien le preguntaba cómo lo había aprendido, siempre podría culpar a Naruto. Sin embargo, no le gustó su enfoque. ¿Por qué crear los clones ahora? Si algún shinobi estuviera entre ellos, podría haber notado esta fluctuación de chakra. Rodearlos para que no pudieran escapar era una buena idea, pero ¿qué sentido tenía si al hacerlo revelaba su posición? Suspiró. Tendría que corregir ese error más tarde. Los bandidos se pusieron de pie de un salto, gritando de sorpresa. Resultó que no hacía falta que un shinobi sintiera las fluctuaciones de chakra. La embestida desmesurada de Karin estaba a punto de desestabilizarlos. El idiota había elegido el ataque más directo. Ella tenía el elemento sorpresa y lo regaló. Eso es menos 2 puntos. Y asegúrate de que se aleje un poco de Naruto. Su idiotez parece contagiosa. Uno blandió una espada y atravesó a un clon, solo para que Karin apareciera detrás de él y le propinara una patada en la espalda. Se estrelló contra una tienda de campaña. Otro bandido intentó abalanzarse sobre ella, pero sus cadenas de chakra estallaron, emitiendo un resplandor rojo intenso. Las cadenas se envolvieron alrededor de sus brazos y piernas, inmovilizándolo antes de que ella lo estrellara contra un árbol con un giro. Vale, eso estuvo bien. Parece que el entrenamiento inicial en cadenas de chakra fue una decisión acertada después de todo. Sukuna asintió para sí mismo. De mala gana, mentalmente le dio un punto. 2 bandidos más lanzaron shurikens, pero Karin se agachó y contraatacó con el suyo. Una etiqueta explosiva en el momento justo detonó, derribándolos. Amateurs, murmuró. Así que ha tomado bien sus lecciones de foca. Bien, asintió Sukuna con satisfacción. Aprender a sellar y usar talismanes por sí sola era aburrido, así que cuando Karin llegó pidiéndole que se fortaleciera, él no solo aumentó su entrenamiento, sino que también le enseñó a sellar. Siendo una Uzumaki, se adaptó como pez en el agua. Sukuna sinceramente quería enseñarle a Naruto también, pero temía que el idiota algún día se hiciera estallar. Al menos por ahora, Naruto estaba fuera del alcance de los sellados. Otro clon cargó contra el 5.º bandido y desapareció en humo, distrayéndolo lo suficiente como para que la verdadera Karin se lanzara con un bisturí de chakra. Cortó su arma por la mitad y lo noqueó con un golpe seco. Silbar. Si la demostración anterior fue buena, esta fue realmente impresionante. El bisturí de chakra era tan afilado que cortaba hierro. Allí mostró el resultado de su arduo trabajo. Claro que, siendo una ninja médica, todo ese entrenamiento en el control del chakra la había ayudado enormemente. El 6.º se le acercó gritando con un garrote, pero ella lo esquivó y lo atrapó con un potente uppercut, demostrando claramente su dominio del taijutsu. Cayó como un saco de arroz. El último bandido entró en pánico e intentó huir, pero la cadena de chakra de Karin salió disparada, enganchándose en su tobillo. Con un tirón brusco, cayó de bruces al suelo. Ella se acercó, lo ató con un sello y se limpió las manos. Listo, declaró Karin con orgullo, volviéndose hacia Sukuna. ¿Ves? Te dije que podía con ello. Sukuna sonrió levemente. No está mal. Llamativo, llamativo, nada que ver con un ninja, pero hiciste el trabajo. Al final, eso es lo que cuenta. Karin resopló. Lo ruidoso y llamativo es mi estilo. Sí, vamos a intentar arreglar eso ahora, ¿de acuerdo? Oye. Eso es de mala educación. Capítulo 94. Conversación incómoda. Que fue increíble, gritó Karin, radiante. La emoción de la pelea anterior no la había abandonado ni siquiera después de media hora.
Estuvo bien. Sukuna puso los ojos en blanco, ignorando ya su voz mientras pensaba en lo que debía hacer a continuación. Oye, eso estuvo genial y lo sabes, Datebane. Karin hizo un puchero, con las manos en las caderas, inclinándose un poco hacia él y fingiendo ternura. Sukuna sabía lo que intentaba hacer y, como siempre, la ignoró mientras se abría paso por el denso bosque. A pesar de todo su poder y experiencia, no se le daba bien desenvolverse en este tipo de situaciones. Esto no formaba parte de la herencia de Sukuna, era su propio pequeño problema que había traído de su mundo. Oye, ¿por qué me ignoras? El puchero de Karin se ensanchó aún más, si es que eso era posible. Se aferró a su brazo con fuerza, sonriendo felizmente mientras sus pequeñas y suaves manos entraban en contacto con sus fuertes y entrenados músculos. Al ver que seguía ignorándola, Karin arrugó el rostro. Apretó los labios con fuerza, su puchero desapareció y finalmente se tranquilizó, siguiéndolo obedientemente. Tras media hora de caminata, Sukuna estaba seguro de que se había perdido. Normalmente, se habría teletransportado para salir de allí, pero le daba un poco de vergüenza hacerlo después de arrastrar a la chica durante media hora. Seguramente notaría que estaban perdidos. Sukuna apretó los dientes, no iba a permitir que eso sucediera. Descansemos aquí un rato. Cometiste algunos errores al luchar contra ellos y, de todos modos, quiero señalarte. Él planeó darle un sermón por un rato hasta que ella comenzara a quedarse dormida, parecía ser un rasgo que todos los Uzumaki compartían, viendo que tanto ella como Naruto eran iguales en ese aspecto, y luego simplemente teletransportarlos a ambos. Ojalá no se diera cuenta. Así que empezó a señalar los errores, pero pronto se dio cuenta de que la chica no prestaba atención en absoluto. De nuevo, nada nuevo. Comportamiento típico de Uzumaki. De hecho, diría que era típico de la adolescencia temprana, pero al menos la mayoría de los niños tenían mejor capacidad de atención. Incluso Naruto fingía prestar atención durante unos minutos. Oye, Sukuna, gritó de repente Karin, pareciendo un poco reacia a hablar. Sukuna no sabía qué tenía en mente la chica, pero de repente se dio cuenta de que esta podría haber sido la primera vez que mataba a alguien. Lo reconoció. Él mismo no había sentido mucho durante su primera muerte, pero tenía los recuerdos de Sukuna, si aún sentía algo después de repasarlos, la culpa era suya. Karin dudó en hablar y Sukuna le dio tiempo. Pero como la niña no dijo nada durante un rato, decidió abordar el asunto él mismo. No te preocupes. Todos los shinobi pasan por esto. Lo superarás tarde o temprano, respondió Sukuna con sabiduría. ¿De qué estás hablando? Karin ladeó la cabeza y un gran signo de interrogación prácticamente apareció junto a ella. El asesinato. Esta fue tu primera muerte, ¿verdad? Pensé que te incomodaba matar por primera vez, explicó Sukuna. Ah, eso. No, esta no es mi primera muerte, Karin negó con la cabeza. Esto sorprendió a Sukuna. ¿Había salvado a un asesino en masa adolescente o algo así? Bueno, esta es la primera vez que mato a un humano, pero ya he matado muchos animales cazando comida en casa. Era mucho más sangriento entonces, la verdad. Así que no es tan difícil para mí. Al menos no me afecta tanto, si me entiendes. Y claro, trabajamos tanto tiempo en el hospital, así que, ya sabes, al verlo mirarla con extrañeza, Karin añadió en voz baja en su defensa. Ella no era una chica despiadada, maldita sea. Ah, entonces está bien. Entonces, si no se trata de matar, ¿de qué querías hablar? Sukuna asintió, entendiendo, confundida sobre qué más la podría llevar a actuar así. Ah, sobre eso. Dudó de nuevo, y Sukuna no tenía ni idea de que la preocupaba. En ese momento, solo podía esperar a que la chica se armara de valor y lo dijera. Dime. ¿No te parezco atractiva? Finalmente, lo soltó con una vocecita, lo que hizo que Sukuna casi aguzara el oído para captarlo. ¿Qué te hizo pensar eso? Sukuna estaba desconcertado, era lo último que esperaba. Quiero decir, no soy tan popular como Sakura.
Y no soy tan hermosa como Ino. Karin bajó la cabeza, como si no hubiera escuchado nada de lo que dijo, solo diciendo lo que pensaba. La pequeña niña apretó lentamente su falda, sin atreverse a mirar a Sukuna a los ojos. Sabes, tengo el pelo rojo, y solo últimamente tengo el pelo de los lados un poco más domado. Por lo demás, era como un erizo. Ni siquiera veo bien sin gafas. No sé cocinar y... Karin casi parecía decidida a enumerar todos sus defectos cuando Sukuna finalmente la detuvo. Bueno, mira. Deja de ser tan deprimente. No sé qué te ha provocado esto, pero déjame decirte, casi todo lo que acabas de decir es lo que te hace ser tú. No serías Karin sin esas cosas. Tengo el pelo rosa. Podría decirse que también uso gafas a diario, no las necesito, pero las uso. ¿Y quién carajo te dijo que no eres guapa? Dime el nombre de ese cabrón. Sukuna interrumpió su parloteo deprimente, intentando averiguar qué lo había provocado de repente. Nadie, pero tú lo sabes. Es obvio, ¿verdad? Los ojos de Karin, que habían reprimido valientemente las lágrimas, finalmente se rindieron. Se le empañaron los ojos al responder con la voz entrecortada. No es obvio que tengo un aspecto extraño, dijo suavemente, bajando la cabeza de nuevo. No. Sukuna no sabía que lo había provocado, pero estaba lidiando con una chica que pronto llegaría a la pubertad, quizá ya la estuviera pasando. Así que lo atribuyó a eso. No te ves rara. Te ves tan bien como cualquier chica de nuestra clase, Karin. Sukuna suspiró suavemente y dio unos pasos hacia adelante, secándose las lágrimas con la mano. Pero, ¿por qué siempre me ignoras? Lo he intentado todo. Siempre me tratas como a una niña, se quejó Karin, con la voz aún suave y vulnerable. Las dudas sobre su aspecto, lo diferente que era de los demás, su pasado, finalmente afloraron. Y lo mismo hago con Sakura, Naruto y Sasuke. Pero no te quieren como yo, murmuró Karin de nuevo. Seguía esquivando la mirada, pero al menos ya no se resistía. Sigues ignorándome. ¿No significa eso que no me encuentras atractiva? Dijo Karin con voz agraviada. Chica, solo tienes 12 años. ¿De verdad importa eso? Quiso quejarse Sukuna. ¿Cómo podía explicarle a esta chica que no podía verla así ahora mismo? Era demasiado joven. Y técnicamente, nunca sería tan mayor como él, siempre sería más joven, pero 12 años era demasiado pronto. No se veía interesado por una chica menor de 15 años. No va a pasar. Estaba cerca de esa edad cuando murió, así que solo eso me pareció correcto. Suspiro, a veces solo eres una chica problemática, murmuró para sí mismo, viendo a la niña derramar lágrimas mientras trataba de contenerse. Escucha, Karin. No es que no me parezcas atractiva, novelas ligeras, sino que somos demasiado tipo de contenido. Suscríbete y dale me gusta. No me siento esta obra no es mía. Chica. Créditos a sus respectivos creadores. Una relación de ningún tipo hasta los 15. Ahora mismo, simplemente no me interesan esas cosas. La conversación le resultó muy incómoda. Para un tipo como él, hablar de sus emociones así era la primera vez. La mayoría de los hombres no hablaban de cosas así, si es que alguno lo hacía. Es incómodo, frunció los labios, pero aún así pronunció esas palabras, permaneciendo de pie, incómodo. Karin, al oírlos, finalmente dejó de sollozar. Al verlo luchar por encontrar las palabras adecuadas, dudando, con esa expresión incómoda en el rostro, Karin parpadeó. De repente, se dio cuenta de que hablar de estas cosas le resultaba tan difícil como a ella. Entonces recordó cómo era Naruto, aparentemente alegre, pero al conocerlo mejor, comprendió lo solo que se sentía a veces. ¿Sukuna también se siente sola? Capítulo 95, ¿Desconocido vivo? La brisa de verano mecía lentamente los árboles, haciendo vibrar las hojas como si todo el bosque estuviera vivo. El canto de los grillos, los pájaros y los animales era profundo en este lugar, dejando tras de sí una sensación de calma e incertidumbre en esta vasta metrópolis natural. Sin embargo, para los dos adolescentes sentados uno junto al otro contra un árbol, era como si todo esto fuera invisible.
Ambos estaban demasiado avergonzados para mirarse, y mucho menos para observar y admirar la belleza de la naturaleza. Estas eran Sukuna y Karin, una avergonzada de su arrebato anterior, ahora finalmente calmando sus furiosos cambios de humor hormonales, y la otra igualmente incómoda después de intentar consolarla. Ambos ignoraron internamente el tema después, eligiendo en cambio dejar que el silencio hablara por ellos mientras se calmaban y simplemente disfrutaban de la compañía del otro en silencio. Al menos, Karin lo hizo. Podría haberse sentido avergonzada, pero aún así, después de un rato, su cabeza encontró el camino hacia su hombro, descansando allí, disfrutando lentamente el momento. ¿Y qué si él no buscaba novia? Ella sí, y sabía a quién quería. Ella, Karin Uzumaki, lo tendría. Créelo. A Sukuna no le habría importado dejar que su cabeza descansara allí antes, pero después de que ella le hubiera mostrado tan abiertamente su afecto, no estaba tan seguro. Permitirla podría alentar sus ideas, mientras que él mismo no estaba seguro de lo que sentía. Él nunca había experimentado el amor antes de morir para saberlo mejor, y en ese momento ella era demasiado joven para que su mente la viera como algo más que una amiga, una hermana pequeña o, en el mejor de los casos, una compañera. Pero ¿qué pasaría unos años después? No estaba seguro. Sería cruel dejarla soñar así si él no quería continuar, fuera lo que fuera. No era frecuente que se sintiera tan perdido en su vida. Curiosamente, era una cuestión de afecto, un concepto prácticamente inexistente para Ryomen Sukuna en su época. Suspiro. Por ahora, sin embargo, la dejó en paz. Respondería cuando tuviera una respuesta a esta pregunta. Hasta entonces, simplemente mantendría la distancia adecuada para no romperle el corazón. Era lo mejor que podía hacer. Ejem. Casi olvido que tengo que alimentar a ese glotón. Sukuna se aclaró la garganta, alejándose ligeramente de ella y perturbando los dulces sueños de la niña. Un gran puchero se dibujó en su rostro al instante, pues ya había olvidado su arrebato anterior. Pero al ver que tramaba algo, comenzó a observarlo atentamente. ¿Qué haces? Parpadeó, observando cómo la mitad de su mano se movía ligeramente, como si el aire a su alrededor se moviera, y entonces apareció un patrón en forma de remolino antes de que, de repente, un cilindro con una superficie negra se materializara en su mano. No era muy largo, pero sí bastante grueso, de vidrio, si no le fallaba la cabeza, y el interior era completamente negro. Sin embargo, para Karin, quien poseía el ojo mental de Kagura, ella veía más que solo con los ojos. Antes de que pudiera explicarlo, su técnica ya había explorado las profundidades de su interior, y cuando terminó, sus ojos se abrieron de par en par. Está vivo, dijo, entrecerrando los ojos y acercándose las gafas para ver qué era exactamente. Sí, está vivo. Y antes de que preguntes, no sé qué es, dijo Sukuna con calma y comenzó a verter lentamente su see dentro. Para sorpresa de Karin, lo que sea que estuviera dentro del gran cilindro reaccionó a la firma de chakra única de Sukuna. No. Fuera lo que fuese esa cosa, también tenía una firma de chakra muy similar a la de Sukuna. Ambos eran oscuros. Pero había más. Aunque siempre percibía emociones negativas de Sukuna, sabía que no era malvado. Pero estas cosas, fueran lo que fueran, le hacían sentir realmente mal. Como si estuvieran hechos completamente de emociones negativas. Solo oscuridad. ¿Por qué alimentarlo con tu chakra si no sabes qué es esa cosa? Preguntó Karin, curiosa pero también algo recelosa. Porque quiero saber qué es. Lo encontré cuando asalté la raíz de Danzo hace tantos años. Tengo la sensación de que es como un huevo o algo así. Bueno, no exactamente un huevo, pero me entiendes, ¿verdad? Cuando tenga suficiente chakra, podría salir. Sea lo que sea, dijo Sukuna con ojos brillantes de curiosidad. ¿Fue ella la única que pensó que era una mala idea? ¿Crees que esto es lo correcto? Podría ser peligroso, dijo ella, sin compartir su fascinación. En todo caso, preferiría que no le diera vida a esa cosa oscura y retorcida. Era como si el niño estuviera buscando problemas. No te preocupes.
Si lo que sea, te aseguro que tendré un puesto más alto en la escala de peligros. Me encargaré de ello si es demasiado tarde, sonrió Sukuna. Sin embargo, ese optimismo temerario no inspiraba confianza en absoluto. ¿Y desde cuándo ser peligroso y causar problemas es algo de lo que enorgullecerse? Para cuando Sukuna terminó de verter su chakra dentro del cilindro, el tubo dejó de temblar y volvió a su estado tranquilo. Con la esperanza de algún día poder ver lo que había dentro, había estado alimentando a esta pequeña criatura con su energía maldita durante 5 años. Y presentía que tarde o temprano, saldría. Salgamos de aquí. Tengo mucha hambre. Sukuna arrojó la cosa sin esfuerzo de vuelta a su dimensión Kamui y le agarró la mano. Esto podría ser un poco desagradable, es decir, estar intercambiados en el espacio. Prepárense, dijo Sukuna, y Karin inmediatamente se abalanzó sobre él, abrazándolo con fuerza. Solo había viajado así con él una vez, la primera vez que se conocieron, y, aunque nunca había mostrado su insatisfacción, pues había tenido problemas mucho más graves en aquel entonces, no era precisamente agradable. Se sentía como si la hubieran metido por un agujero pequeño. No era su medio de transporte preferido, pero era muy conveniente y posiblemente el único que tenían además de correr por las copas de los árboles. Estaba en su fase de desarrollo, pero Sukuna ya sentía su suavidad contra él. Sin distraerse, abrió su Kamui, y pronto ambos desaparecieron en un remolino de Uzumaki. Konoha. El equipo 7 estaba al borde del colapso. Día tras día, sus misiones no eran más que tareas domésticas. Recoger basura, perseguir gatos, arrancar la maleza para los viejos aldeanos malhumorados, era interminable. En ese sentido, su destino no era muy diferente al de Sukuna y Karin, o al de cualquier Nin de la aldea. Naruto finalmente estalló. Mientras estaban frente al escritorio del Hokage para su siguiente misión, dio un pisotón. No más gatos. Te juro que si me haces perseguir a ese gato demonio de Tora otra vez, se lo entregaré a Sukuna. Será una buena comida. Al menos no más persecuciones de gatos. Menos mal que lo dijo cuando la señora gorda, dueña del gato, se fue. Hiruzen y Kakashi suspiraron en silencio. Sakura gimió y se llevó la mano a la frente. Naruto, no digas esas cosas delante del Hokage. Incluso Sasuke, que normalmente permanecía callado, murmuró, HN. Pero tiene razón. Esto no tiene sentido. Hiruzen dio una calada a su pipa, ocultando una sonrisa. Las misiones sirven para fomentar el trabajo en equipo y la disciplina, Naruto. ¿Trabajo en equipo? ¿Disciplina? Naruto agitó los brazos con furia. ¿Cómo es que arrancar la maleza me va a ayudar a convertirme en Hokage? Si tanto quieres acabar con la maleza, dame un jutsu de fuego y las quemaré todas de un solo golpe. Kakashi se rascó la nuca, con el ojo visible curvándose divertido. ¿Sabe, señor Hokage? Quizás estén listos para algo un poco más desafiante. Naruto golpeó el escritorio con las manos. Sí. Por fin alguien lo entiende. Danos una misión de verdad, anciano. Sakura hizo una rápida reverencia. ¿A qué se refiere Naruto? ¿Quizás algo un poco más difícil? Sasuke se limitó a asentir bruscamente. Hiruzen dejó escapar un largo suspiro. Sin siquiera molestarse por el comportamiento rufián de Naruto, pensó que el chico había aprendido muchas cosas buenas de Sukuna, pero también debía haber algunas malas, ¿no? En este caso, no podía hacer mucho, tenía que gobernar un pueblo entero. No podía andar por ahí enseñando a cada mocoso irrespetuoso. Aunque sus ojos brillaron. Muy bien. Tu deseo se cumplirá. Te asignaré una misión de rango C, una escolta al país de las olas. Naruto apretó los puños en señal de victoria. Sí. No más gatos. Hiruzen añadió con una sonrisa maliciosa, pero para estar seguro, enviaré a 2 Nin más contigo. Naruto parpadeó. Espera. ¿Qué? ¿Tenemos que compartir nuestra misión? ¿Cómo es eso seguro? Pensó Kakashi también. ¿Acaso este viejo no le estaba dando más trabajo? Capítulo 96, Misión a las olas. Me llamo Sukuna Haruno.
hermano de tu compañera de equipo Sakura, si no es obvio por el ridículo color de pelo, se presentó Sukuna con una indiferencia que hizo que Kakashi levantara una ceja. Había leído el expediente de este chico, el primero de su clase, pero alguien que había reprobado todos los exámenes de ninjutsu a lo largo de su vida académica. Kakashi no sabía qué pensar de él. Para ser amigo de Gai, Kakashi ciertamente no menospreciaba a Sukuna. Definitivamente no cuando sabía que el propio Hokage tenía en tan alta estima a este chico, lo suficiente como para comparar su jutsu médico con el de Lady Tsunabe. Un luchador de primera línea como él sabía al menos esto, uno nunca debería enojar al sanador si desea una vida libre de púas. De hecho, el entusiasmo del chico le parecía algo propio de Gai, al menos hasta cierto punto. La diferencia era que Sukuna no gritaba joven cada 2 minutos, así que eran simpáticos. Pero había algo más, algo en la confianza que irradiaba este chico que ponía nervioso a Kakashi. Sukuna, a pesar de su actitud indiferente, también se sentía un poco reacio a reencontrarse con Kakashi. Era el único que recordaba su primer encuentro, uno que terminó con Sukuna sometiendo al enmascarado a su genjutsu, obligándolo a matar a sus compañeros, a arrancarle el manjeki que le había regalado un amigo que no estaba tan muerto como creía, y a reemplazar ese ojo por otro Sharingan. Esta vez no era un manjeki, aunque provenía del mismo amigo muerto. Así que sí, compartían una historia. Una historia que solo Sukuna recordaba. Que el sabio bendiga a Koto Amatsukami y lo absurdo de su poder. Kishimoto realmente hizo que el clan Uchiha fuera un tramposo. Y esta aquí es Karin Uzumaki. Somos un equipo de 2 hombres sin ningún nin sensei por ahora, Sukuna presentó a la chica a su lado con facilidad practicada. Ninguno de los dos sabía que tan pronto como regresaran a la aldea, el Hokage haría que un ambos los escoltara a su oficina, les asignaría por la fuerza una misión con otro equipo que se dirigía al país de las olas, y tendrían que aceptar justo después de regresar de una misión de recompensa. Aún así, no les faltaba energía ante la idea de su primera misión conjunta. Sobre todo Sukuna, consciente de la realidad de esta misión. Prefería estar con sus amigos y su hermana si era posible. Creía que podrían con ello, todos se habían fortalecido con los años. Naruto, Sasuke y, sobre todo, Sakura no eran los mismos que en el anime de su vida pasada, pero tampoco lo era la aldea de la niebla. El canon había cambiado lo suficiente como para que Sukuna no se basara ingenuamente en los sucesos de la historia original. Después de dar la orden, tuvieron media hora para prepararse antes de reagruparse en las puertas del pueblo para partir. Solo después de salir de Konoha tuvieron tiempo de presentarse como es debido. Y Kakashi, siendo Kakashi, no les dijo nada más que su nombre. Como dije, la misión es simple. Debemos escoltar a Tazuna hasta el país de las olas. Iremos a paso de tortuga, tardaremos entre 3 y 4 días en llegar, explicó Kakashi mientras observaba a Karin y Sukuna. Entendido, asintió Sukuna y Karin siguió su ejemplo. Esto es genial. Ya me estaba cansando de recoger hierba y perseguir gatos todo el día, todos los días. Por fin, una misión de verdad. Sukuna, ya lo ves, te demostraré lo fuerte que me he vuelto, date vallo. Naruto, que había estado conteniendo su emoción, finalmente la soltó una vez terminada la sesión informativa oficial. HMPH, resopló Sasuke, restándole importancia al entusiasmo del rubio idiota, aunque en su interior estaba igual de emocionado. Sin embargo, lo que realmente ansiaba era una revancha con Sukuna. Había pasado mucho tiempo desde su última pelea, y Sasuke estaba ansioso por ponerse a prueba contra el bastardo de pelo rosa. En los últimos años, no había logrado vencer a Sukuna ni una sola vez, y eso contra alguien que no sabía realizar un solo jutsu. Eso lo irritaba muchísimo. ¿Cómo iba a matar a su hermano si ni siquiera podía vencer a un compañero que no sabía usar ninjutsu? Él, Sasuke Uchiha, no lo aceptaría. Superaría a ese bastardo y lo derrotaría. Solo entonces tendría la confianza para enfrentarse a Itachi. La mentalidad de Sasuke había cambiado. Tras repetidas derrotas, había aprendido a aceptar la derrota con más facilidad. Su orgullo Uchiha aún se elevaba hasta el monte Tai, pero al menos había aprendido que siempre había alguien más fuerte y que uno debía seguir adelante,
Sukuna siempre lo abrumaba con su poder físico puro y su taijutsu. Incluso con su Sharingan, era difícil seguirle el ritmo. Pensó que podría obtener una ventaja al ser entrenado por un Nin como Kakashi, pero esa confianza se desvaneció rápidamente. Kakashi, en cambio, se concentró en perfeccionar su trabajo en equipo, poniéndolos a prueba con tareas sin sentido como perseguir gatos y arrancar malas hierbas de los jardines de los ancianos a cambio de unas monedas. Sasuke, el niño rico, incluso consideró pagar de su propio bolsillo si eso significaba que Kakashi por fin les enseñaría algo útil, jutsus poderosos, lenguaje de señas, tácticas de recopilación de información, cualquier cosa que ni siquiera Sukuna pudiera inculcarles. Cualquier cosa menos esas ridículas misiones de rango D. Seguro que pareces feliz para alguien que no tuvo un sensei Nin. Sakura levantó una ceja, mirando a su hermano con sospecha. No lo podía creer cuando supo que había reprobado el examen de la academia. Sabía que no podía realizar ni un solo jutsu, pero tenía que haber una solución, ¿no? Entonces, cuando él confirmó que realmente había fracasado, ella se angustió y no estaba segura de cómo consolarlo, solo para que el bastardo apareciera en la ceremonia de asignación del equipo alegando que había entrado de todos modos. ¿Qué demonios? Devuélvele sus emociones. Luego llegó otro anuncio, no había conseguido un sensei Nin. Esta vez, ella se mostró escéptica, aprendiendo de su error pasado, pero era cierto. Incluso después de días, solo iba a misiones con Karin. Finalmente le creyó, no tenía un Nin sensei. ¿Pero debería compadecerse de él? ¿Acaso quería uno? No, la verdadera pregunta era, ¿acaso lo necesitaba? Sakura jamás lo admitiría en su cara, pero su hermano era fuerte. Realmente fuerte. A veces, casi aterradoramente fuerte. Sus instintos, perfeccionados después de años de tratar con él, le dijeron que incluso podría ser tan fuerte como Kakashi-sensei. Quizás eran esos instintos, o tal vez estaba relacionado con el poderoso cuerpo y los sentidos que él siempre afirmaba que tenía, pero que nunca usaba. Sakura no lo sabía. Sukuna siempre le decía que era más fuerte de lo que creía. No podía estar segura, pero con los años lo había sentido. Sabía que era más fuerte. Al igual que él, ella podía sentirlo, la fuerza física que poseía era mayor no solo que la de Sasuke, lo que ya era un sueño para la mayoría, sino incluso que la de Naruto, cuya resistencia y poder eran absurdos por razones desconocidas para ella. Entonces, definitivamente sería una pena no mejorar y aprovechar este poder físico, ¿verdad? Maldita sea. ¿Por qué yo no pudo evitar maldecir por dentro? Si no fuera por esas brutales palizas de ese monstruo de su hermano, ni siquiera querría entrenar como un cerdo todos los días bajo el duro sol. Maldita sea, debería estar maquillándome y comprando vestidos, lista para vivir mi juventud. ¿Por qué me pasa esto? Su línea de pensamiento dio vueltas, desde las anormalidades de su hermano hasta su injusta juventud, hasta que finalmente, como si todas las naciones elementales estuvieran de acuerdo con ella, echó toda la culpa directamente sobre Sukuna. Este tipo es la razón de mi lucha y mi dolor. Sus ojos casi se llenaron de lágrimas. Capítulo 97. Hacia las olas. Fue un buen día para viajar. El clima no era demasiado caluroso y la brisa fresca le dio al grupo un ambiente refrescante y lleno de energía. Sukuna observó a sus amigos parlanchines y se dio cuenta de que quizá echaba de menos la compañía cada vez que salía de la aldea. Claro que la naturaleza de sus escapadas no era algo que pudiera compartir con nadie. Esto solo reforzó su decisión de dejar que Karin lo acompañara de ahora en adelante. Karin hablaba sin parar con Sakura, mientras Naruto balbuceaba lo que se le ocurría, hablando solo por hablar. Mientras tanto, Kakashi y Sasuke los vigilaban con serenidad. Sukuna se encontró siendo el extraño. Curiosamente, no estaba acostumbrado a mantenerse alerta cuando viajaba fuera de la aldea en misiones de recompensa o cuando simplemente quería conocer el mundo shinobi. Quizás por culpa de Kamui, se había relajado demasiado ante la posibilidad de una emboscada. Era posible, pero la constante vigilancia de Sasuke y Kakashi casi lo incomodaba, hasta el punto de que empezó a sentir que serían atacados en cualquier momento. Kamui me ha malcriado, murmuró para sí mismo,
encontrando el viaje aburrido tras solo unas horas de misión. Para él, las cacerías de recompensas siempre estaban llenas de acción. Se teletransportaba al mercado de recompensas, aceptaba la tarea del tío recompensa, y mientras éste preparaba el papeleo, Sukuna contaba tranquilamente los pocos pelos que le quedaban a la cabeza, cada vez más calva. Estaba seguro de que en unos pocos años más, ese campo estaría completamente estéril, no daría ningún rendimiento. Una vez que la recompensa estaba en la mano, comenzaba la acción. La mayor parte del tiempo, tenía que rastrear a los objetivos, lo cual era molesto pero soportable. Al menos Kamuya cortó por completo el tiempo de viaje. En pocas horas, pudo completar la misión y regresar a casa. Allí, sin embargo, seguían caminando y continuarían haciéndolo durante otros 2 o 3 días. ¡Qué aburrido!, se quejó. ¿Para qué necesitas guardias para volver a casa, viejo? ¿Te persiguen? Sukuna se volvió hacia el borracho, desesperado por entretenerse. Tazuna, sobresaltado, negó con la cabeza rápidamente, como si lo hubieran pillado con las manos en la masa. Su estado de ebriedad solo hizo que su reacción exagerada fuera aún más divertida. Hay muchos bandidos por aquí. ¿Es raro que un superconstructor de puentes como yo esté de guardia? Resopló Tazuna, dando un gran trago a su botella de alcohol barato. Kakashi y los demás no tomaron el intercambio como una charla ociosa, escucharon atentamente. ¿En serio? Entonces eso significa que, mientras no sea un bandido, podemos dejarte a tu suerte, ¿no? Sukuna sonrió levemente. Sus ojos estaban ocultos tras sus gafas, pero la sonrisa en ellos seguía siendo evidente. Tazuna se quedó paralizado un instante, sintiendo como si el mocoso lo hubiera descubierto. Aún así, no perdió la compostura. Simplemente murmuró algo en voz baja y se encogió de hombros. Al ver que el anciano lo ignoraba, Sukuna pensó en insistir, pero decidió dejarlo pasar. Prefería no fingir que sabía demasiado. Sorprendentemente, incluso después de horas de caminata, no había ningún charco de agua oculto ni ningún ninja esperando debajo de él. Sabía que la historia no se desarrollaría exactamente como en el anime, y ya estaba empezando a ver los cambios. Kakashi-sensei, ¿cuánto tiempo vamos a seguir así? ¿No nos persigue ningún ninja enemigo? ¿O quizás un monstruo? La novedad de abandonar el pueblo por primera vez había desaparecido y comenzó el aburrimiento. Naruto fue el primero en expresar su queja. Afortunadamente para nosotros, Naruto, no hay monstruos ni ninjas enemigos que vengan tras nosotros, respondió Kakashi perezosamente, con los ojos todavía pegados a su libro naranja, completamente indiferente a que sus Chunin perdieran el entusiasmo. TCH, aburrido, hizo pucheros Naruto. Sukuna suspiró ante el lento ritmo de su viaje y se desconectó de todo, manteniendo solo una parte de su mente alerta ante posibles emboscadas. Al igual que su sensei enmascarado, sacó un libro de su bolso para pasar el tiempo. ¿Qué estás leyendo? Sakura se dio cuenta y, mitad por curiosidad y mitad por incredulidad de que su hermano estuviera leyendo voluntariamente, miró por encima de su hombro. Historia de un ninja valiente, leyó en voz alta, mirándolo con recelo. Sé que soy guapo, Sakura, pero controla tus hormonas, somos hermanos, dijo Sukuna con indiferencia, con los ojos aún fijos en el libro. TCH, tú eres el que tiene las hormonas alborotadas, cabrón. Chasqueó la lengua, se dio la vuelta y volvió a cotillear con Karin. Las dos chicas se habían vuelto muy cercanas con el tiempo. Como Karin casi siempre estaba cerca de Sukuna, Sakura también se había hecho amiga suya de forma natural. Jav, ¿por qué siempre es tan molesto?, murmuró a Karin, insatisfecha. Naruto, al ver el libro en manos de Sukuna, se aseguró de mantener al menos 5 metros de distancia entre ellos. Se había visto obligado a leer durante la mayor parte de su vida en la academia, eso ya era más que suficiente. Nunca más, se juró a sí mismo. Sasuke tampoco estaba interesado y Karin estaba demasiado ocupada charlando con Sakura. Solo Kakashi notó el libro en las manos de Sukuna y reconoció la firma familiar de su amado autor en la portada. Ni siquiera sabía que Hirai Yasama también escribía libros normales. ¿Quién lo hubiera pensado?
El viaje continuó en un silencio y una armonía familiares. Esta vez, ningún hermano demonio saltó de charcos sospechosamente falsos. Por una vez, Sukuna incluso empezó a pensar que tal vez, solo tal vez, esta misión no se desarrollaría como en el anime. Quizás Gato aún no había enviado a nadie tras Tazuna. ¿Era posible, verdad? Desafortunadamente para ellos, ese no fue el caso. Capítulo 98. Equipo Niebla Oculta. El bosque que los rodeaba estaba en silencio, solo el sonido de sus pasos y el susurro de las hojas llenaban el aire. Sukuna siguió al equipo 7 en formación junto con Tazuna y Karin. Todo había estado tranquilo hasta ahora, quizá demasiado tranquilo. Ni siquiera los hermanos demonio de la historia aparecieron como advertencia de los peligros inminentes, como en el anime. Eso le molestó más a Sukuna que si hubieran aparecido. Por primera vez, se enfrentó a un cambio de trama tan radical que no sabía qué pasaría de antemano. Sinceramente, le molestó un poco. Se había acostumbrado a confiar demasiado en sus conocimientos de anime. La mayoría de los transfiguradores lo hacían, sinceramente. Así que, cuando esa ventaja desapareció, el transfigurador se irritó mucho. Los ojos de Sukuna recorrieron los árboles a su alrededor, con los sentidos alerta. Quizás estaría mucho más tranquilo si el maldito Madara Uchiha apareciera en persona. Al menos por ahora, creía que era mejor que estar en constante alerta, esperando que algo sucediera. Fue estresante. Y entonces sucedió. Una espada enorme voló por los aires, girando como una rueda mortal. El sonido que hizo al cortar el viento dejó a todos paralizados por un instante. «Agáchate», gritaron Kakashi y Sukuna a la vez. Sukuna fue un poco más rápido, pues ya estaba en alerta, y su Sharingan atrapó el objeto mucho más rápido. Al menos había una ventaja en su Sharingan, que de otro modo siempre estaba activo, llenaba constantemente su mente con información innecesaria, friéndola y haciéndole desear tener algo más opaco que sus gafas. Aunque técnicamente eso lo dejaría ciego ya que, a diferencia de cierto honorable, él no podía ver a través de las cosas. Al anunciarse la orden, todos se arrodillaron justo a tiempo. La espada silbó sobre sus cabezas y se estrelló contra el tronco de un árbol, hundiéndose hasta la mitad en la corteza. El impacto hizo temblar el suelo. «¿Qué fue eso?», gritó Naruto con los ojos como platos. Karin, Tazuna y Sakura pensaron lo mismo. Sin embargo, Sasuke y Kakashi lo habían visto, Sasuke porque activó inmediatamente su Sharingan tan pronto como escuchó la orden, y Kakashi porque, bueno, él era Kakashi. Antes de que nadie pudiera responder, una figura alta apareció en la copa del árbol, de pie sobre la empuñadura de la espada con serena confianza. No está mal. Lo esquivaste. Kakashi entrecerró los ojos. Esa figura y esa espada, tú eres. Kakashi se detuvo en sus palabras, intentando estar completamente seguro antes de llegar a una conclusión. La ridícula reclusión de la niebla oculta significaba que el conocimiento rara vez traspasaba sus turbias aguas. Kakashi era uno de los shinobi con más conocimientos en el mundo ninja en la actualidad, pero ni siquiera él podía recordar a todos los shinobi con los que había peleado antes o de los que había oído hablar. El demonio de la niebla oculta. Zabuza Momochi. Aún así, Kakashi confiaba en su suposición. La espada era sin duda una de las 7 famosas espadas de la niebla oculta, y aunque Zabuza nunca fue visto, se le mencionaba como su portador. La descripción de Zabuza encajaba perfectamente con este shinobi. Zabuza sonrió con sorna, con voz profunda y fría. «Así que has oído hablar de mí. Bien. Lo hace todo más fácil. Entrega al viejo y dejaré que los demás salgan con vida. No tengo nada que ver con ustedes, shinobi de Konoha». Tazuna retrocedió, temblando. Siendo un civil, no tenía ni idea de quién era Zabuza. Sinceramente, si lo hubiera visto antes, probablemente no estaría allí con vida. Sin embargo, su aspecto y aura bastaban para determinar que el shinobi era peligroso. Tazuna podía ser un borracho, pero no era un idiota. Sus años de experiencia le decían que no era un ninja cualquiera. Naruto apretó los dientes. ¿Crees que lo entregaremos sin más? Antes de que Kakashi pudiera responder,
Sukuna arqueó una ceja. Algo no encajaba. Su instinto le decía que esto ya no era igual. No, no eran exactamente sus instintos, sino sus sentidos. Podía percibir más que solo a Zabuza. Cualquiera que hubiera visto a Naruto sabría que Zabuza no estaba solo, Aku estaba allí con él, escondido en algún lugar. Sin embargo, sintió más de una presencia. Definitivamente, más de una. Y entonces, tres figuras aparecieron detrás de Zabuza. El primero llevaba una máscara, Aku, eso era obvio. Pero junto a él había otros dos, un chico de pelo blanco que portaba una espada y otro chico pálido con el pelo largo y huesos alrededor de su brazo. La mente de Sukuna corría, sabía quiénes eran. El que tenía huesos sobresaliendo de su mano era fácil de identificar, era Kimimaro, técnicamente considerado el único miembro vivo del clan Kawaya, si el golpe de estado realmente se llevó a cabo, incluso después de su intromisión. El otro tipo le resultaba aún más obvio. Ese color de pelo y esa apariencia se parecían mucho al hombre con el que luchó hacía tantos años. Pero la edad le indicaba que no era él. Tenía que ser su hermano, Suigetsu. ¿Pero por qué? ¿Por qué están estos dos aquí también? Sukuna parpadeó, preguntándose cómo habían cambiado las cosas para provocar esta diferencia. Parece que no tenemos la clara ventaja numérica que pensaba, murmuró Karin. Al principio, creyó que con su abrumadora superioridad numérica, sin importar lo poderosos que fueran los shinobi, podrían con ellos, pero él también tenía a su equipo. Esto sería problemático. Y a juzgar por las edades de esos compañeros, estaba claro que se trataba de otro equipo de 3 personas como el suyo. Bueno, como el equipo 7. Después de todo, ella y Sukuna solo estaban allí temporalmente. Zabuza rió entre dientes. Mis estudiantes. La nueva generación de la niebla oculta. Nos han enviado en una misión oficial, eliminar a este constructor de puentes. Así que, lo preguntaré de nuevo. Den la vuelta y regresen. Entreguen al constructor de puentes y evitemos el conflicto. Sasuke apretó los puños. En realidad, prefiero el conflicto, sonrió con suficiencia, con su espíritu de lucha en aumento. Por fin, tenía la oportunidad de demostrar lo fuerte que se había vuelto. Los labios de Sukuna se crisparon. No sabía si reír o fruncir el ceño. Sin duda, había alterado un poco la personalidad de Sasuke con su presencia. Esto no es como debería ser, murmuró con un suspiro de aceptación. Sabiendo que los cambios aparecerían tarde o temprano, no le sorprendió tanto. Naruto se giró hacia él. ¿Qué quieres decir? Sukuna no respondió. ¿Por qué ese mocoso tenía tan buenas orejas? Su mente estaba a 1000 por hora. En la línea temporal original, Zabuza era un ninja rebelde, y Aku era el único que lo acompañaba. ¿Pero ahora? Ahora también tenía a Suigetsu y a Kimimaro, y trabajaban oficialmente para la niebla oculta. Los números no le importaban tanto. Aún tenían ventaja numérica, y como mínimo, él solo era suficiente para acabar con todos. No era exceso de confianza, sino pura fuerza. Lo que realmente le llamó la atención fue la parte de la misión oficial. ¿Significaba eso que Zabuza no había desertado? Kakashi dio un paso adelante, levantándose la banda para revelar su Sharingan. Sea cual sea tu misión, no podemos permitir que lastimes a nuestro cliente. Si lo quieres, tendrás que hacerlo a través de nosotros. Zabuza sonrió, levantando su espada del árbol con una mano. Esperaba que dijeras eso. Suigetsu se crujió los nudillos. Esto será divertido. Tanto Aku como Kimimaro también tomaron sus posiciones de lucha. Genial. Por fin puedo demostrar cuánto más fuerte me he vuelto. Mírame, Sukuna, y tú también, Sasuke teme, gritó Naruto con entusiasmo. TCH, concéntrate, último. Sasuke resopló y se volvió hacia los enemigos, intentando elegir al mejor oponente. Sukuna sonrió levemente, crujiendo el cuello. Estoy de acuerdo, es una buena oportunidad para ponerte a prueba con un oponente poderoso. Karin, tú también deberías elegir uno y poner a prueba tus habilidades, dijo Sukuna, haciendo que la chica lo mirara con expresión desconcertada.
Lo decía en serio. Estos oponentes eran perfectos para poner a prueba sus habilidades. Si bien entrenar contra él era bueno, no se acercaba a una pelea real. El verdadero crecimiento solo ocurre en una batalla a vida o muerte. Capítulo 99, Equipo 7 versus Equipo Niebla Oculta, 1. La tensión en el aire era densa. Todos se quedaron quietos un instante, observando a sus oponentes. La niebla que rodeaba el bosque se espesaba poco a poco, enroscándose entre los árboles como si el aire mismo supiera que una pelea estaba a punto de estallar. Por un segundo, Sukuna pensó que esto era obra de Zabuza, pero no, era niebla natural. Cuando Sukuna le habló a Karin, diciéndole que participara en esta pelea y que luchara uno contra uno, los ojos de Naruto se iluminaron al instante. Sí. Me gusta ese plan. A ver quién gana primero. No es una carrera. Sukuna puso los ojos en blanco. Estos tipos sí que tenían buen oído. ¿O quizás era solo que escuchaba cuando quería? Le hablaba a Karin, no a él. Sasuke sonrió levemente, cruzándose de brazos. HMPH. Me funciona. Al menos no estarás ahí para sujetarme, tonto. Una marca se formó inmediatamente en la frente de Naruto. Si hubiera sido posible, tanto Sukuna como Kakashi habrían apostado a que Naruto habría elegido luchar contra Sasuke en lugar de contra estos enemigos en ese momento. Y por supuesto, al igual que Naruto, Sasuke también ignoró por completo la opinión de Sukuna y solo se concentró en pelear con alguien fuerte. Kakashi, sin embargo, no parecía divertido en absoluto. No. Esto no es un juego. Estos enemigos no son como los que has enfrentado antes. ¿Antes? ¿Cuándo? Naruto ladeó la cabeza, preguntándose de qué estaba hablando Kakashi. Ante eso, Kakashi no pudo decir nada. De hecho, los chicos no habían luchado contra ningún enemigo de verdad hasta ahora, solo habían entrenado, como mucho. Y por eso estaba preocupado. Sukuna se encogió de hombros. No tienes elección, sensei. Tienes que concentrarte en Zabuza. No hay escapatoria. Así que simplemente cree en tu equipo. Kakashi entrecerró los ojos bajo la máscara, pero Sukuna tenía razón. Zabuza era fuerte, mortalmente fuerte. Si no se concentraba por completo en el espadachín de la niebla, todo terminaría en segundos. Suspiró, subiéndose el protector de la frente para revelar su Sharingan. De acuerdo. Pero no hagas ninguna estupidez. Tienes una regla, sobrevivir. No tienes que decirlo, lo sabemos, dijeron Sasuke, Sakura y Naruto al unísono, aparentemente acostumbrados a los sermones de su sensei. Zabuza rió, y su voz grave resonó en la niebla. Ja. A ver cuánto tiempo aguantan tus mocosos. Y con eso, ambos Jonin desaparecieron de la vista. Kakashi se lanzó hacia adelante, veloz como un rayo, enfrentándose a Zabuza de frente mientras sus espadas chocaban con un fuerte estruendo que resonó por el bosque. Eso dejó a los niños. Suigetsu fue el primero en hablar, sonriendo con una sonrisa de tiburón mientras apoyaba la espada en su hombro. Entonces, ¿quién de ustedes, bebés, quiere ir primero? A ver si adivino, el enano es el más débil. Parece que sí. Me lo pido. Suigetsu dio un paso adelante y señaló. Naruto miró el dedo y parpadeó. Pequeño. Miró primero a la derecha y luego a la izquierda, intentando ver de quién hablaba. Resultó que era el más bajo. Una marca se formó inmediatamente en su frente. Dio un paso adelante, señalando hacia atrás. Oye, cabrón. ¿A quién llamas bajo? ¿Y qué tiene eso que ver con ser fuerte? Suigetsu se rió. Bueno, entonces él también es idiota. Me lo quedo. Mira, va a ser una victoria fácil. Maldita sí. No me subestimes. Soy Uzumaki Naruto, el futuro Hokage. Gritó Naruto, ya haciendo señas con las manos. Jutsu de clon de sombras. En una explosión de humo, docenas de Narutos llenaron el área, todos mirando a Suigetsu. Suigetsu parpadeó, sin dejar de sonreír. Vale, no es un niño completamente inútil.
Naruto y sus clones cargaron, gritando mientras atacaban por todos lados, pero el cuerpo de Suigetsu se volvió líquido en cuanto los clones lo alcanzaron. Los ataques lo atravesaron. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, ¿qué? Suigetsu rió entre dientes, recomponiéndose justo detrás de él y dándole una patada ligera. Aún así va a ser fácil. Más ceros siguen siendo ceros, amigo. Naruto se tambaleó hacia adelante, pero se levantó furioso. Ya no lo toleraba. Este tipo iba a caer. Date bayo. Con un grito de guerra muy extraño, Naruto corrió hacia Suigetsu de nuevo. Mientras Naruto cargaba, Sasuke observaba atentamente a sus oponentes. Entre el chico enmascarado y el pálido con huesos sobresaliendo de su brazo, entrecerró los ojos al mirar a este último. Ese, dijo Sasuke, señalando a Kimimaro. Karin parpadeó. ¿Por qué él? El Sharingan de Sasuke cobró vida lentamente. Porque es un usuario de linaje. Lo veo en su estructura corporal. Si voy a ponerme a prueba, lo haré contra alguien como él. Kimimaro ladeó ligeramente la cabeza, con un tono suave y sereno. ¿Quieres enfrentarte a mí? Entonces prepárate para morir. No era arrogante ni engreído, lo dijo con absoluta seguridad, como si fuera un hecho. Sasuke sonrió con suficiencia. Ya veremos. Su propia confianza se encendió, sus ojos brillaron rojos con Sharingan mientras el chakra fluía por su cuerpo. Ambos se lanzaron hacia adelante. El suelo crujió bajo los pies de Kimimaro al tiempo que los huesos se extendían de su brazo, formando una espada. Sasuke se movió rápido, con shurikens volando y bolas de fuego siguiéndolo. Kimimaro desvió los ataques con facilidad, ni siquiera la bola de fuego pudo hacerle daño. Simplemente los aguantó, con su serenidad inquebrantable. Ver esto emocionó aún más a Sasuke. Sí. Esto era lo que quería, alguien fuerte contra quien luchar. Una vez que venciera a este tipo, volvería y desafiaría a ese bastardo de su cuna. Finalmente le ganaría, y entonces sería el turno de Itachi. Mientras tanto, Sakura se quedó mirando al chico enmascarado, Aku. Claro que ninguno de los dos sabía aún el nombre del otro. Para ella, este chico enmascarado era solo otro enemigo. Entonces, supongo que eso te deja a ti, dijo nerviosa. Sakura sintió algo que no había sentido hasta entonces, nerviosismo. Se había enfrentado a su hermano innumerables veces y sabía lo fuerte que era su cuna, o al menos le gustaba creerlo. Pensar que este chico enmascarado pudiera ser tan fuerte como su hermano, o incluso más, le costaba creerlo. De hecho, no lo creía. Pero aún así, sentía cierta inquietud. Porque, por muy fuerte que fuera, sabía que su cuna jamás le haría daño, pero aquí, si cometía algún error, podría significar la muerte. Era una presión que el sparring normal no podía replicar. Sabía que era fuerte, se había vuelto mucho más fuerte con los años, pero aún así, sentía el peso de la pelea. Aqua sintió cortésmente. Así parece. Espero que no te contengas. Sakura tragó saliva. Oh, no lo haré, respondió. Antes de que pudiera moverse, Sukuna habló desde atrás. Karin, ve a pelear con ella. Karin parpadeó. ¿Yo? ¿Por qué? ¿No dijiste que pelearíamos uno contra uno? Sukuna la miró fijamente. Y dime cómo se supone que debo invocar a otro enemigo solo para que lo enfrentes. Compártelo, de acuerdo. La cara de Karin se iluminó al instante. Jeje, bien. Te mostraré lo que puedo hacer. Corrió a reunirse con Sakura. Sakura sonrió aliviada, de repente, la presión disminuyó, luchar junto a alguien era definitivamente mejor que estar sola. Eso dejó a Sukuna de pie junto a Tazuna, quien parecía completamente aterrorizado. ¿Estás seguro de que estarán bien?, balbuceó el anciano. Sukuna no respondió al principio. Su mirada seguía fija en las peleas, Naruto lanzaba puñetazos salvajes a Suigetsu, que no iban a funcionar. De hecho, Naruto no tenía nada que pudiera evitar la hidroficación de Suigetsu. Sasuke intercambió golpes con Kimimaro, y para su sorpresa, el combate fue mucho más reñido de lo que esperaba.
Sasuke realmente había progresado mucho. Aunque era evidente que Kimimaro no tenía el sello maldito, ni parecía estar en su mejor forma. Sin Orochimaru, su condición podría ser peor que antes, pero Sukuna no podía decirlo con seguridad. Por último, Sakura y Karin intentaban defenderse de Aku. A él no le importaba mucho esa pelea, 2 contra 1 ya eran buenas probabilidades. Sin mencionar que, si el canon seguía vigente, Aku no iría a matar. No estoy seguro, dijo finalmente Sukuna en voz baja. Pero si pierden, seguro que les espera una paliza. Tazuna tragó saliva con dificultad, apretando la petaca con fuerza. Suenas igual que su profesor. Sukuna sonrió con suficiencia. Algo así. N/A estaba un poco confundido sobre el enfrentamiento, sin embargo, esto es lo que finalmente decidí. Mi lógica dice que esto es lo más natural que habría sucedido en esta situación, Suigetsu molestando a Naruto hasta el punto de enfrentarse. Sasuke va por el más fuerte y ¿quién más podría estar allí sino Kimimaro aparte del propio Zabuza? El último Aku, bueno, se explicaba por sí solo. Capítulo 100, Equipo 7 vs Equipo Niebla Oculta, 2. Naruto y Suigetsu se enfrentaron en la espesa niebla. El sonido del agua corriendo cerca se acentuaba con el caos de su pelea. Ambos jadeaban, miraban fijamente, esperando que el otro diera el primer paso. Sukuna tuvo que admitir que, de todos los enfrentamientos, el de estos dos fue el más entretenido. Ambos eran unos cabezas huecas y no dudaban en hablarse con insistencia. Si bien carecían de los movimientos llamativos que seguramente vería donde Kakashi y Zabuza estaban peleando, aún disfrutaba viendo a estos dos idiotas peleando. Especialmente porque la pelea antes mencionada entre Kakashi y Zabuza estuvo envuelta por la niebla de Zabuza. TCH, qué molesto. Naruto crujió los nudillos. ¿Qué pasa, cara de pez? ¿Tienes miedo de que te golpeen otra vez? Suigetsu sonrió con suficiencia, apoyando su enorme espada en el hombro. ¿Golpearme? Ni siquiera me has tocado, rubio. ¿Qué intentas hacer? ¿Ahogarme en agua? Lo cual era cierto, la hidrofificación de Suigetsu fue un dolor de cabeza para Naruto tanto como lo había sido para Sukuna todos esos años atrás contra Mangetsu. Naruto gruñó. Ah, sí. A ver qué tal. Jutsu de clon de sombras. Con una explosión de humo, una docena de Narutos aparecieron a su alrededor, cada uno lanzando su propio grito de guerra. ¡Vamos! Todos se abalanzaron sobre Suigetsu desde diferentes direcciones, blandiendo puños, kunais y pies. Ni siquiera era una carrera sin sentido, cada movimiento de Naruto y sus clones era de gran habilidad y poder. Lo más peligroso era el trabajo en equipo demencial entre los clones. Apenas había resquicios que aprovechar ni espacio para esquivar. Si se tratara de cualquier otra persona, le habrían dado una paliza. Sin embargo, cada uno de sus golpes atravesó sin causar daño la forma acuosa de Suigetsu. Su cuerpo se onduló como un charco, recuperándose al instante mientras reía. Ese poder es tan molesto como Kamui. Sukuna, que observaba desde lejos mientras protegía a Tazuna, no pudo evitar chasquear la lengua y negar con la cabeza. Para alguien que conocía el estilo de lucha de Naruto y casi todas sus habilidades, sabía que Naruto no saldría victorioso de esta pelea. Podría no perder, ya que el bastardo tenía una resistencia monstruosa y podía aguantar todo el día. Suigetsu podría quedarse sin chakra antes de que Naruto se rindiera, pero la victoria seguiría siendo difícil hasta que Naruto encontrara algo fuera de lo común. Buen intento, chico. ¿Qué se siente al golpear el agua? ¿Productivo? Los clones de Naruto gruñeron y atacaron de nuevo, pero Suigetsu blandió su espada en un amplio arco, cortando a varios clones a la vez. Por supuesto, era una espada común y corriente, no una especial para el actual Suigetsu. Todos los clones de Naruto desaparecieron en bocanadas de humo, dejando solo a un frustrado Naruto saltando hacia atrás. ¡Qué pesado eres!, gritó Naruto. Eres peor que pelear con Sukuna. Al menos sé que mis golpes funcionan si conectan, refunfuñó, irritado. Suigetsu rió entre dientes. Entonces, ¿por qué no rendirse? ¿Por qué perder el tiempo intentando lo imposible?
Naruto entrecerró los ojos. Sí. Sigue hablando, globo de agua. Envió más clones, esta vez más rápidos, combinando ataques reales y falsos. Algunos distraían desde el frente, mientras que otros venían desde arriba y por detrás. Suigetsu bloqueó los ataques con su espada, transformándose en agua cada vez que algo impactaba. Pero en cuanto se giró para atacar, su espada atravesó a otro clon. TCH, siseó Suigetsu, al darse cuenta de que él tampoco había acertado ni un solo golpe. Eres un cabrón muy pesado, ¿lo sabías? Naruto sonrió, agachándose. Se necesita uno para reconocer a otro. Suigetsu suspiró y se frotó la nuca. Estás desperdiciando tu energía, idiota. Estoy hecho de agua. No puedes superar eso. Naruto lo señaló con una sonrisa burlona. Sí, pero tú tampoco puedes golpearme. Sigues atacando a mis clones. No eres tan listo para ser un pez. Pescado, ladró Suigetsu, visiblemente ofendido. Pequeño, te voy a dejar seco. Se lanzó hacia adelante, su cuerpo fluyendo como un líquido, mientras la enorme espada atravesaba de nuevo varios clones. Pero antes de que pudiera alcanzar a Naruto, el verdadero saltó por encima de él, lanzando un puñado de kunais con etiquetas de papel adheridas. Toma esto, gritó Naruto. Las etiquetas explotaron en un instante, creando una pared de humo y vapor. Suigetsu salió tambaleándose, molesto pero ileso, con el cuerpo goteando. Aunque esas bombas no destrozaron por completo su cuerpo de agua, tampoco iban a hacerle daño. Solo la electricidad podía, y menos mal que este idiota no lo sabía. Suigetsu sonrió con suficiencia mientras su cuerpo se reconstruía en forma de agua. ¿A eso le llamas ataque? Mi abuela podría hacerlo mejor. Naruto aterrizó jadeando. Con un nieto como tú, eso es más una exigencia que un alarde. Suigetsu frunció el ceño. ¿No eran esas palabras demasiado exageradas para un organismo unicelular como el idiota que tenía delante? Por un instante, Suigetsu pensó que quizá Naruto no era tan tonto como parecía. Y peleas demasiado fuerte, mocoso. Ambos se miraron fijamente de nuevo, el aire vibraba de frustración. Cada vez que Naruto atacaba, Suigetsu se derretía. Cada vez que Suigetsu contraatacaba, solo alcanzaba clones. Fue un caos, un choque entre fuego y agua, puños y espada, ego y orgullo, todos ellos reacios a ceder. Y con eso, sus puños y espadas chocaron en el aire, y el impacto envió ondas a través de la niebla. Ninguno asestó un golpe real, pero ninguno se rindió. El punto muerto continuó, frustrante, agotador y, de alguna manera, extrañamente divertido para ambos. Algo que Sukuna no pudo decir de la pelea que se desarrollaba junto a ellos. Eran Sasuke y Kimimaro. Ellos también se quedaron uno frente al otro en el claro del bosque cubierto de niebla, con el suelo agrietado por los enfrentamientos anteriores. Ninguno habló al principio, solo un silencio tenso y agudo, como dos depredadores esperando una oportunidad. Finalmente, Sasuke rompió el silencio. No eres como los demás. Eres fuerte. Kimimaro ladeó levemente la cabeza. Te mueves bien. Pero tus golpes no tienen la fuerza suficiente para atravesarme los huesos. Te sugiero que te rindas, no puedes ganar. Sasuke entrecerró los ojos y su Sharingan cobró vida. Ya veremos. En un instante, Sasuke se lanzó hacia adelante, más rápido de lo que la vista podía seguir. Su kunai chocó contra el antebrazo de Kimimaro, solo para que saltaran chispas. Sasuke saltó hacia atrás, dándose cuenta de lo que acababa de suceder. «Huesos, ¿no tienes nada más que esas cosas molestas?», murmuró, ahora irritado por lo resistentes que eran los huesos de Kimimaro. Kimimaro flexionó el brazo con calma, de donde una afilada hoja de hueso se extendía desde su muñeca. «Mis huesos son mi arma. Si te molestan, entonces ríndete». Sasuke sonrió con suficiencia. «¿Te rindes, eh? Jamás. Esta es la pelea que he estado esperando todo este tiempo». Lanzó varios shurikens en rápida sucesión, cuyas trayectorias se torcieron en el aire gracias a los alambres.
Kimimaro desvió la mayoría con cuchillas de hueso, pero Sasuke tiró repentinamente de uno de los alambres, lo que provocó que un shuriken se curvara y se clavara en el hombro de Kimimaro. Kimimaro no se inmutó. La sangre goteaba, pero no pareció importarle. Impresionante. Pero tendrás que hacer algo más que arañarme. Y, en efecto, era una herida superficial. Su piel estaba perforada, pero la armadura ósea que la cubría era de hierro. Se abalanzó hacia adelante, con movimientos de una gracia inquietante. De sus palmas y rodillas, huesos afilados brotaron como lanzas. Sasuke apenas los esquivó, dando volteretas y deslizándose, mientras saltaban chispas al chocar los huesos con el metal. Demasiado lento, dijo Sasuke, respirando con dificultad pero sonriendo. Kimimaro giró su cuerpo repentinamente, arrancándose un hueso de la columna y usándolo como una espada. La velocidad de sus ataques aumentó, obligando a Sasuke a ponerse a la defensiva. Sasuke bloqueó un golpe tras otro, pero la enorme presión lo hizo retroceder. TCH, es fuerte, murmuró Sasuke, con su Sharingan rastreando cada movimiento. Por primera vez, se dio cuenta de que no tenía ninguna técnica lo suficientemente poderosa como para romper esa defensa. Kimimaro arremetió, lanzando un tajo diagonal. Sasuke se agachó y contraatacó con una patada giratoria que impactó en la mandíbula de Kimimaro. Kimimaro se tambaleó por un instante, pero solo por un instante. Blandió su espada de hueso de nuevo, esta vez rozando el brazo de Sasuke, haciéndole sangrar. Sasuke saltó hacia atrás, agarrándose el brazo. ¡Maldita sea! Kimimaro bajó su espada. Estás perdiendo el tiempo. Si esto es todo lo que tienes, acabaré con esto. Sasuke se limpió la sangre de la barbilla, sonriendo con suficiencia. Primero tendrás que atraparme. Dicho esto, se quitó al instante las pesas que llevaba en las piernas y la cintura. Nada comparado con lo que Rock Lee usó en los exámenes Chunin, pero para un velocista como Sasuke, esto era suficiente. Se lanzó de nuevo hacia adelante, mucho más rápido ahora, esta vez con una finta a la izquierda antes de desaparecer como un rayo. La predicción del Sharingan le permitió aparecer detrás de Kimimaro, lanzando una feroz combinación, patada, puñetazo y luego un golpe bajo y contundente que lo hizo caer hacia atrás. Kimimaro se puso de pie, con expresión tranquila, aunque tenía la ropa rasgada. Eres rápido. La confianza, por supuesto, provenía de su ridícula defensa, su armadura de huesos. Y tú eres duro, respondió Sasuke. Los huesos de Kimimaro empezaron a sobresalir de sus hombros y costillas, rodeándolo como una armadura. Acabemos con esto. Cargó de nuevo, con su espada de huesos silbando en el aire. Sasuke lo enfrentó de frente, con el kunai en una mano y el Sharingan encendido. No hace falta decir que esta pelea también llegó a un punto muerto.